¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos la semana, una semana corta, pero intensa, ¿eh? Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, Fer, con muchas repercusiones con las novedades Sí, del claro. viernes a última hora. Lo anticipábamos cuando estábamos aquí en Pasos Perdidos, que iba a haber un anuncio importante del Ejecutivo Nacional. Tiene que ver con las modificaciones respecto a la posibilidad de que las personas humanas, atesoren o manejen el dólar a partir de un único valor para, bueno, en ese sentido, reorganizar un poco la cuestión cambiaria y en función de eso también el acuerdo con el Fondo Monetario, que es la base de todas esas modificaciones cambiarias. La unificación del tipo de cambio por un lado, pero también el robustecimiento de las reservas nacionales, Sí. del Banco Central, que es uno de los puntos fundamentales y centrales de la economía argentina, la falta de dólares y las estrategias de los gobiernos para hacerse con los dólares y permitir el funcionamiento de una economía bimonetaria que en todas sus dimensiones tiene componentes importados. Así que tema del día, el valor del dólar, tema de la semana también, las novedades económicas de cara, bueno, a un proceso que es la segunda parte del año ya. Sin lugar a dudas, por eso las expectativas de la jornada de hoy, de cómo abrían los mercados, qué es lo que iba a pasar con el dólar, si se disparaba o no se disparaba. Lo cierto es que hay cierta tranquilidad en la City porteña y por el otro lado también un respaldo político desde los Estados Unidos, no solo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para con la República Argentina, sino también la presencia de su ministro de Economía reuniéndose con el titular del Palacio de Hacienda de nuestro país, Luis Caputo, y con el propio presidente de la Nación, Javier Milei, en el mediodía y primeras horas de la tarde de hoy en la Casa Rosada. Temas centrales, lo económico, tema central también las distintos temas vinculados con el quehacer en torno a la agenda de esta Cámara de Diputados y lo más importante, los títulos. Exactamente, vamos a repasar los títulos del día. Informe del jefe de gabinete, Guillermo Franco, brindará un nuevo informe, el primero de este año, de la gestión el miércoles a las 14:30 horas. Caso Libra, con nuevos interbloques, fueron designados los 28 integrantes de la comisión investigadora. Comisión de Legislación del Trabajo, reunión con representantes del sector para tratar una reforma al sistema sindical argentino. Bueno, ahí estamos, los temas centrales, el tema del caso Libra, que Sí. también vamos a estar hablando. Hoy se conocieron los dos últimos integrantes de Innovación Federal, el diputado Agustín Domingo, la diputada Yolanda Vega, de la provincia de Salta. Ahí están conformados los 28. Falta que el radicalismo decline un candidato, porque el radicalismo terminó postulando a 3, a Karina Banfi, a Soledad Carrizo, a Lisandro Nieri, pero claro, después se armó otro bloque político que se abrió de la Unión Cívica Radical, que es el bloque de la Liga del Interior, de los 6 diputados cercanos al presidente Javier Milei. Ahí salen representantes, salen varios representantes. Y ahí salen 2 representantes, Pablo Cervi y Francisco Monti. Entonces el radicalismo baja a lo que sería el número de integrantes, va a 14 y por lo tanto tiene que dejar uno de los 2 lugares. Veremos cómo lo resuelven. Mañana va a haber firma de resolución por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mucha información. Mucha información, obviamente. Parte de lo que tenemos que difundir en el programa del día de hoy tiene que ver con lo que hablábamos al principio, las modificaciones al sistema cambiario, al esquema cambiario argentino y el discurso del presidente de la Nación, la cadena nacional, que se conoció a última hora del día viernes, 21:30 horas. Vamos a estar repasando parte de esta cadena nacional, donde estuvo otra vez el presidente de la Nación, como el 20 de diciembre del año 2023, cuando se anunció el primer megadecreto, el 70/23, acompañado de todos sus ministros, en este caso también incluyendo algunos otros representantes importantes,
la cartera, no solamente los ministros, sino también secretaria legal y técnica, secretarios de la presidencia, algunas referencias para mostrar un gabinete completo, contundente en este mensaje que fue grabado en la cadena nacional y después fue emitido a las 21:30 horas del día viernes. ¿Te parece que comencemos con el repaso entonces de los videos, de los fragmentos que nosotros hicimos, de los momentos más importantes de esta cadena nacional? La eliminación del cepo cambiario en la economía argentina para siempre, dice el presidente de la Nación en este mensaje. Queridos argentinos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Cuando les pedí el voto, les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene tres fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos tres pilares fundamentales. Por eso me gustaría agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos y agradecerles aún más por haber atravesado las turbulencias que atravesamos durante este casi año y medio que llevamos como gobierno de la forma que lo hicieron. También quiero agradecerles a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal, defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros. Sin distinción de colores políticos, cada uno de los 46 millones de argentinos que habitan este suelo tuvieron que atravesar una prueba de fuego. Y hoy, con mucho orgullo, podemos mirar hacia atrás y decir que la hemos superado. Bueno, ahí está el mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, que fue el viernes por cadena nacional. Habló sobre el Fondo Monetario Internacional, habló del rol también del fondo de esta manera. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Históricamente, los programas del Fondo Monetario Internacional estaban diseñados para financiar el desequilibrio fiscal ante la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la corrección fiscal siempre se llevaba a cabo mediante suba de impuestos. Sin embargo, con nosotros esto cambió. No solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que además casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Ahí veíamos a los ministros, estaban enfocando en ese momento a Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y también al ministro de Defensa Petri, y la presencia sin duda de la ministra Petovelo, el ministro Caputo, el jefe también, el presidente, el director ejecutivo del Banco Central, Bausili. Estaban también, como decíamos, la hermana del presidente, la secretaria legal y técnica, la secretaria general de presidencia, la secretaria legal y técnica también estaba presente, y el secretario de Trabajo, la ministra de Seguridad,
¿no? Las principales referencias políticas del Gobierno Nacional respaldando todas estas decisiones económicas que se irán implementando, ya se implementaron desde el día de hoy, veremos cómo se desarrollan en las próximas semanas y en los próximos meses y cómo impacta sobre todo en los bolsillos con una economía, bueno, recalentada por el incremento también de la inflación que se conoció un ratito antes de que hablara el presidente de la Nación, ¿no? Exactamente. Y quien dio una conferencia de prensa previo a la palabra del presidente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciando la salida del cepo. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país, sino crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, la palabra del ministro, una larga conferencia de prensa en el Ministerio de Economía de la Nación alrededor de las 5:30 de la tarde del día viernes, dando algunos de los detalles que se podían dar a conocer del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este fin de semana mucha mayor cantidad de difusión sobre el principio de acuerdo que ya está efectivizado. Hay que esperar ahora el desembolso, ¿no? Y sobre eso también habló el ministro de Economía, cómo van a ser los procesos de desembolso. Se espera que sean alrededor de 50.000 millones de dólares entre el Fondo Monetario y otros acreedores que tiene internacionales que prestan el dinero a la Argentina, como el Banco Mundial u otros organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, que para lo que hoy estuvo diciendo el presidente de la Nación en varias entrevistas, alcanzaría, según su cuenta,
a 50.000 millones de dólares. Veremos cómo se va dando el desembolso y si te parece, Fer, escuchamos lo que dijo el ministro. Vamos a escucharlo, exactamente. A lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. Yo, para simplificar, nosotros pusimos desembolsos inmediatos definidos como los desembolsos que se van a hacer dentro de los próximos 60 días. ¿Por qué? Porque además del desembolso de los 12.000 millones del Fondo Monetario que entran el martes, también van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID, y aprovecho también acá para agradecerle a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y a Ilan Goldfan por el soporte desde el día 1 que nos dieron. Y también va a haber 2.000 millones de dólares adicionales de un repo que va a estar haciendo el Banco Central. Es decir, que los desembolsos inmediatos constituyen 19.600 millones de dólares que van a estar respaldando las reservas desde el martes hasta los próximos 60 días. Adicionalmente, en el resto del año va a haber otros 3.500 millones, 1.000 del Fondo Monetario, que van a completar estos 15.000 millones que nosotros le habíamos pedido, este 75% de desembolso inicial, y otros 2.500 millones también con organismos. Además, en el caso del BID y el Banco Mundial, déjeme decirle que los paquetes son bastante más grandes que lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando acá es la parte que va a ir al Tesoro, pero por ejemplo en el caso del Banco Mundial, corregime Pablo si me equivoco, es un programa de 3 años de 12.000 millones de dólares, donde lo que no está yendo aquí al Tesoro va a ir al sector privado, que en el fondo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos impulsar, como ustedes saben, el financiamiento al sector privado. Y va a haber también cuánto es del Banco Interamericano. Bueno, va a ser otros 3.000 millones de dólares más, entonces, al sector privado también. Entonces, como ven, es un paquete que incluye tanto al sector público como al sector privado. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Luis Caputo. Los detalles de cómo y de dónde van a llegar los fondos hacia la República Argentina. La intención, y es otro de los puntos que marcó el ministro, es el plan de estabilidad para la República Argentina mirando de aquí hacia el futuro. En la conferencia de prensa lo dijo de esta manera. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores, redujimos la brecha del 200% al 25%, se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos a 900 puntos básicos. Disculpen que tengo que mirar. La actividad, el nivel de actividad creció 6% en el año. La inflación pasó del 25,5 al 2,5, hoy se dio el último número al 3,7. Recuperaron los salarios, recuperaron las jubilaciones, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y a través de la tarjeta AUH y la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Bueno, ahí estaba otra de los fragmentos del ministro de Economía, Luis Caputo. Habló también sobre el plan, ¿no?, que tiene que ver con estas bandas cambiarias en torno a cuánto va a estar el dólar, cuánto va a estar oscilando.
entre los 1.100, 1.400 pesos por dólar. Esa es la banda en la cual va a estar moviéndose la divisa norteamericana. Por eso estaban las expectativas de la jornada de hoy. Hoy terminó aproximadamente en los 1.250 pesos. Está dentro de ese rango que estableció el Ministerio de Economía conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. Habló sobre este tema el ministro Luis Caputo en la conferencia del viernes. Vamos a pasar ahora entonces a contarles a cómo queda el nuevo esquema cambiario, en lo que quedamos en aquel agosto con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400. Sí, la banda van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. ¿Sí? En 1.400 el Banco Central va a estar participando, comprando los pesos y dándole los dólares a los que quieran convertir en esta competencia de monedas, los que quieran convertir pesos por dólares. Es decir, en 1.400 el Banco Central va a estar quemando pesos y va a estar proveyendo de más dólares a la sociedad. En el piso de la banda, es decir, en 1.000, va a ser la operación inversa. El Banco Central va a estar comprando dólares, es decir, inyectando pesos. Alguno va a decir, están inyectando pesos. ¿Qué va a pasar entonces? No, hay una diferencia grande. En este caso, que es un mercado libre, el Banco Central no va a estar esterilizando esos pesos porque es razonable asumir que en ese contexto esa compra de dólares es producto de que se están demandando más pesos, ya sea por demanda de dinero o por demanda de crédito. Entonces digamos que no son pesos inflacionarios y que además van a tener el respaldo en dólares, porque el Banco Central lo va a estar haciendo contra compra de dólares. ¿Se entiende? Entonces, no va a haber intervención dentro de las bandas, el Banco Central va a intervenir en las bandas. Y hay un adicional que lo sugirió el fondo, que a nosotros nos pareció muy razonable, porque de hecho lo habíamos estudiado cuando estábamos en Anker, en nuestra consultora, el caso israelí, que si bien no es exacto, es similar. Las bandas no van a ser fijas, las bandas van a tener un crawl, ¿sí? O una devaluación, digamos, del 1% mensual, divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Que la banda de arriba va a ajustar el 1% al mes, ¿sí? Hacia arriba, es decir, en un mes va a ser 1.414, en 2 meses 1.428. Y hacia abajo va a haber un crawl también del 1%, pero no para arriba, sino para abajo. Es decir, dentro de un mes la banda de 1.000 va a ser 990, dentro de 2 meses va a ser 980. ¿Cuál es el objetivo de esto? El de a poco ir flotando cada vez más de manera controlada. Ese es el objetivo. Bueno, no es la primera vez que hay bandas en la Argentina, claro. un esquema parecido a este, sino que lo que varía es el valor de esas bandas que son límites en donde puede flotar el precio del dólar según la oferta y la demanda para las personas humanas, ¿no? Eso es lo que aclara el acuerdo y eso es lo que aclararon también desde el Gobierno Nacional, no así para las empresas todavía, así que el cepo cambiario sí se ha levantado en definitiva, se ha unificado el valor del dólar para las personas humanas. Esto quiere decir cualquier sujeto, cualquier persona puede ir al banco y comprar los dólares al precio que establece el Banco Central, que está dentro de estas bandas que bien explicabas. Exacto.
a venderlo luego también al valor de venta que supere o que esté estableciéndose en las bandas diariamente. Vamos a ver cómo se da, y también esto que decía de la actualización del valor, disminuyendo el valor del precio para la venta como base, 1% mensual, y aumentando el límite del techo, digamos, 1% mensual también en los próximos meses. Pero bueno, veremos cómo va con este plan económico. Es diferente al que venían hasta ahora. Exactamente, y se dio lo que quería y el objetivo, uno de los objetivos del presidente de la Nación cuando asumió y de su equipo económico, que era anunciar finalmente la salida del cepo, lo que se dio el pasado día viernes. Vamos rápidamente a la primera pausa. Tenemos mucho más para compartir con ustedes en minutos nada más, aquí en Pasos Perdidos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos aquí en Pasos Perdidos y le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega Melissa Jofré, que está con nosotros desde temprano, pero como estábamos pasando así a lo loco los videos, no le pudimos dar como correspondía la bienvenida. Melissa Jofré, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Amanda, Fernando, Muy bien, muy bien. Bueno, sacando cuentas, sí. Estamos todos como con las matemáticas, no es un poroteo para ninguna sesión, sino que es conocer el alcance de la comisión investigadora por el escándalo con la criptomoneda Libra, que mañana tiene que estar firmada la resolución y la semana que viene empiezan a trabajar, ¿no? Sí, desde el viernes, ¿no? Que estamos sacando cuentas y ahí viendo cómo se reconfiguró el mapa de esta cámara baja, que si ya estaba fragmentado, ahora parece hiperfragmentado, con, bueno, nuevos interbloques y nuevos bloques también que justamente se conformaron a instancias de lo que sucedió, ¿no? Con la integración para esta comisión investigadora, que como bien decís, Amanda, mañana por resolución vamos a tener definitivamente nombre por nombre los integrantes. Hasta ahora Innovación Federal no había designado, pero sí envió sus propuestas para que los representen allí Agustín Domingo de Río Negro y Yolanda Vega de Salta. Y en este nuevo conteo que se realizó, recordemos que cuando se sancionó el proyecto para crear esta comisión, se hablaba de que iba a tener 24 integrantes, ¿no? Por la fórmula que se había dispuesto. Y después se pasó a 26, con ahí la movida que hicieron el oficialismo y sus aliados. Y ahora se pasó a 29, que en realidad tiene que ser 28, porque, bueno, en esta reconfiguración, sobre todo que hubo una fractura en el bloque de la UCR, bueno, la UCR se queda sin uno de los 3 miembros que había enviado. Son los que salieron perdiendo, digamos, ¿no? El bloque que salió perdiendo es la Unión Cívica Radical, todo el resto de los bloques e interbloques que se constituyeron salieron ganando, ¿no? O asegurándose por lo menos un piso de 2 integrantes. Exactamente. Sí. Bueno, y ahí habrá que ver, si uno ve la configuración de esos 28, parecería como que 14 están
muy cercanos digamos, a la libertad, a la estrategia de la libertad avanza, cercanos a la estrategia del oficialismo. Pero hay 14 que están más alejados y más cercanos a aquellos bloques que motivaron la creación de la comisión investigadora. Que impulsan un rol fundamental o importante dentro de del Congreso a esta comisión. Claro. Los otros están advirtiendo que es un tema de la justicia, digamos, que no tiene que meterse el Congreso. Ahí vamos a tener un escenario donde vamos a tener 14 y 14. Empate. Un empate. Donde la ley o la resolución que crea esta comisión investigadora dice que el presidente no tiene voto doble. Esto es lo que va a llevar a que haya un mayor esfuerzo por parte de los diferentes sectores, los diferentes bloques e interbloques, para tratar de consensuar algunas medidas que quiera adoptar la comisión. Porque si no, va directamente a un fracaso. Exacto, un empate permanente. Exactamente. Lo que sucede es que finalmente el viernes, cuando se advierte que la comisión iba a quedar integrada por 26 diputados, se ponía el énfasis justamente en este empate, y allí fue que empezaron también las negociaciones para ver cómo se salía de esta cuestión. En el medio hubo una nota de diputados de Encuentro Federal que le pidieron a la presidencia de la Cámara que la composición de la comisión se respete de acuerdo al mapa de bloques que había al momento de haber votado el proyecto. Pero parece que ahí algo falló, porque más allá de esa nota, de esa buena voluntad, si así se quiere tomar, de los diputados Óscar Agos Carreño y Nicolás Massot, después los movimientos de otros bloques hicieron que finalmente, bueno, esto no suceda. Claro. No se le pedía a Presidencia que respete la configuración que había a ese momento, y se terminaron dando nuevos cambios entre las bancadas, ¿no? Así que de alguna manera no iba a suceder, y finalmente todo culmina en un nuevo número par. Otra vez. Otra vez en general son impares las comisiones porque, bueno, se busca que no se genere esta trabazón. Claro. ¿No? Por eso todas las comisiones tienen números impares, 31, 33, 49. Pero en este caso, como es una comisión investigadora, tiene otras características, es una comisión permanente de la Cámara. Está ahora esta situación vinculada con la discusión de los integrantes y cómo van a trabajar adelante. Por lo pronto, mañana se espera la resolución con el listado de todos los nombres para clarificar todo este trabajo que hicimos de ir viendo finalmente qué bloques y cada bloque que iba presentando. Y la semana próxima para comenzar el debate, ¿no? Parlamentario en la comisión de cómo van a funcionar y cómo van a desarrollar sus actividades. Bueno, y ahí van a estar los desafíos, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente de esa comisión investigadora? ¿Quién va a ser el vicepresidente? ¿Quién va a ser el secretario? Es el primer, digamos, el primer acuerdo o desacuerdo que vamos a vivir aquí con los primeros pasos que dé esta comisión investigadora. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, el diputado Fernando Iglesias, del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien. Acá, sacando cuentas nosotros, haciendo números con respecto a la comisión investigadora. Se dice. No sé si tanta, porque estamos viendo la integración, no cómo va a quedar la votación. ¿Cómo imagina usted que va a trabajar esta comisión investigadora? ¿Si va a poder trabajar en los próximos meses? ¿Qué función yo tiene? me opuse a la creación de la comisión investigadora por una razón muy simple. Me parece que es un tema, en primer lugar, que está ya bajo investigación de la justicia en diferentes tribunales y además de la justicia internacional en diferentes países. No se ve en qué sentido una comisión investigadora de diputados, que con todo respeto por nosotros mismos, no es que somos especialistas en criptomonedas, podemos aportar algo demasiado sustancioso. Así que me parece que es una comisión política, es una comisión creada para poner al presidente en la picota y agitar el tema de las criptomonedas. Bueno, forma parte de las mecánicas que se pueden llevar adelante dentro del Congreso. A mí me hubiera gustado que, visto que hemos tenido el desastre, yo hace 5 años que vengo pidiendo que se cree una comisión investigadora de los delitos que cometió el Estado durante la cuarentena, ya sea con las estafas de las vacunas, con la desastrosa política que se llevó en la parte de vacunas, ya sea con el vacunatorio VIP, la violación de derechos a la circulación, que le impuso un poder político que a su vez hacía festicholas en Olivos, y las violaciones de los derechos humanos, que fueron las más graves de la historia de la democracia argentina. Hubo desapariciones seguidas de muerte, todo tipo del caso Abigail, el caso Solange, el caso de esta chica de San Luis también,
que terminó muerta en una comisaría porque salió a comprarle alimentos a los hijos sin barbijo. O sea, me parece que ahí estamos hablando de decenas de miles de argentinos que han sufrido limitación a sus derechos y que eso sí merece ser investigado, y ahí sí que nosotros podemos aportar algo a la justicia, porque sobre todo demostrar que fue un plan sistemático, como lo dijo el propio Guzmán, que dijo que habían prolongado la cuarentena artificialmente, no por razones sanitarias, sino por razones políticas. Pero esto pasó bajo el radar, parece que no son importantes los argentinos que murieron y que sufrieron tantas limitaciones, y sale esta comisión. No hay consenso, dice, para discutir estos temas. Lo están discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos muchas. Lo estamos discutiendo, pero no se consigue, lo que no se consiguió son los votos para crearlo. Lo que hay que hacer es crear la comisión y empezar. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos hemos recibido a las víctimas para ampliar los testimonios. Tenemos un archivo armado que hemos presentado oficialmente el otro día, un informe de lo que tenemos investigado y archivado hasta ahora, que ponemos a disposición de la justicia, que estamos poniendo a disposición de la justicia, pero se necesita investigar. Es una vergüenza que a la Comisión de Derechos Humanos, cuando vienen los testigos a contar lo que pasó, lo que sufrieron en la cuarentena con sus familiares y las violaciones a los derechos humanos que padecieron, no haya habido nunca un solo diputado presente de Unión por la Patria, ¿no? Me parece muy expresivo de lo que pasó. Fernando, ¿alcanza en esto que el Congreso quiere tener respuestas respecto a lo que pasó con la criptomoneda Libra? ¿Alcanza con la presencia, con las preguntas que ustedes le han enviado al jefe de gabinete, Guillermo Francos? Yo creo que lo que alcanza es la investigación de la justicia. Es un tema muy específico. Estoy seguro de que si uno puede tener sospechas o justificadas o no sobre la justicia argentina, no las tiene con respecto a la justicia de los demás países que también están investigando, porque acá los damnificados fueron básicamente extranjeros y personas que, por supuesto, tienen sus derechos y deben ser respetados, pero si hubo algún tipo de violación de derecho, algún delito, que todavía es una cosa que hay que demostrar, estamos hablando de extranjeros que se dedicaban a la especulación financiera, que es las criptomonedas. De manera que me parece que crear una comisión política por este... A ver, tuvimos 20 años, tuvimos 4 gobiernos kirchneristas especializados en saquear a través de la obra pública, como todos conocemos. Tenemos una ex vicepresidenta doblemente que tiene una condena confirmada y que no debería ser candidata. Nunca por nada de todo eso que nos afectaba directamente a millones de argentinos se hizo una comisión investigadora. Ahora sí, me parece que la intencionalidad política es muy clara, y es muy clara lo de siempre, ¿no? La vara de África para el peronismo, a la vara de Suiza para los demás. Diputado, yendo a la agenda acá de la Cámara de Diputados, la semana que viene hay un plenario convocado, usted forma parte de la Comisión de Justicia, para avanzar con el régimen penal juvenil. ¿Van a ir hacia un proyecto de consenso respecto de la propuesta que hay del Poder Ejecutivo, las que había aquí también presentadas? Bueno, la verdad que la estrategia específica ahí no soy yo quien la maneje, sobre todo la presidenta de la Comisión, Laura Machado, que ha hecho un gran trabajo. Hubo muchísimas reuniones informativas, ha habido mucho debate, se ha abierto, y así debía ser el tema, a todos los actores y a todas las opiniones. La estrategia la decidirá, también va a depender de los apoyos que tenga. Lo que me parece importante es que se avance finalmente en este tema. Estaba prevista una reunión la semana pasada que hubo que suspender por el tema de la sesión. Avanzaremos ahora, y yo creo que está muy claro. Lo que pasó, los últimos episodios en donde permanentemente están involucrados menores son muy expresivos, en el sentido de que Argentina, que tiene una legislación zafaroniana en este tema, como en otros, tiene que cambiar y tiene que ponerse acorde al ritmo de los tiempos. Además, porque es una forma de proteger a los menores, porque los reclutan justamente por eso, porque son menores, porque no van presos, porque tienen todo tipo de excepciones y eso es otro elemento más que aumenta la inseguridad. Y son muchos los menores que están en conflicto con la ley. Hay parte de las discusiones que se dieron en la comisión. 7 reuniones tuvieron la semana pasada. Me parece indiferente eso, me parece indiferente. Me parece que la ley tiene que ser justa y tiene que, no importa si son 10 o son 1000, el impacto se medirá después. Y también me parece que medir todo en términos de qué impacto tiene y cómo esto mejora la seguridad
Es difícil porque es muy difícil porque son varios los factores. Está claro, me parece sí, que desde que está este gobierno se cambió de una política en la cual permanentemente se estaba a favor de la impunidad y un Estado que parecía estar más del lado de los victimarios y los delincuentes que de las víctimas. Eso ha cambiado y es una buena noticia. Es una herramienta para la justicia igual, ¿no? El régimen penal juvenil. Así debería ser un elemento para la justicia, de protección, de que no los van a reclutar estos chicos, porque ahora sí hay una penalización, y además también para integrarlos, es un régimen penal, como todo régimen penal, tiene que ser respetuoso de los derechos humanos de quien ha delinquido, pero también tiene que ser claro en el castigo de los delitos, porque lo que hemos presenciado últimamente, me refiero específicamente al caso de esta chica Kim, si no recuerdo mal el nombre, es de un horror inenarrable. Y un solo caso así justifica que el régimen penal contemple la situación de quienes tienen edad suficiente y comprenden perfectamente el carácter delictivo de lo que hicieron y que, por lo tanto, deberían recibir un castigo ejemplar. Fernando, usted preside la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Algo anunció o algo dejó trascender en el recinto en la última sesión? La posibilidad de coordinar con la Cancillería, la presencia del canciller Wertheim en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sí, estuve el viernes justamente, hubo una reunión muy importante de los cancilleres del Mercosur. Fue una reunión muy positiva en donde se acordó acompañar a la Argentina en la liberación de 50 productos de arancel cero con los Estados Unidos, y como se lo considera un primer paso para avanzar, porque a todo el Mercosur le interesa la relación comercial con los Estados Unidos, particularmente en una situación de volatilidad y de tarifas como la que estamos viviendo. Y estuve charlando con el canciller, que me invitó muy gentilmente, participé de varias de las reuniones, y le hice presente nuevamente el tema y me dijo que sí, que él está perfectamente disponible para venir, solamente que claramente es un momento de muchísimo trabajo. La Argentina está a cargo de la presidencia del Mercosur, hay una intención, por un lado, de flexibilizar el Mercosur y permitir que dentro del marco del acuerdo general pueda haber situaciones particulares como estas, y que sean aceptadas por los demás países, cosa que se logró. Y hay muchos temas en la agenda. En particular, a mí me preocupa una de las propuestas que presentó el presidente Milei, es la creación de una agencia contra el crimen organizado, una agencia del Mercosur. Es un tema que requiere mucho trabajo, en el que yo estoy implicado, trabajando desde hace varios años, y creo que hay una oportunidad muy cercana, ¿no? Queda poco tiempo. Por lo tanto, es un momento, hay disponibilidad del canciller a venir, hay que encontrar el momento, considerando que en este momento la Cancillería está sobrepasada por este tema de la presidencia del Mercosur, por las guerras tarifarias y la necesidad de avanzar en acuerdos que protejan a la Argentina en esta situación. Y en ese sentido, diputado, en la Comisión de Mercosur, que usted también en algún momento presidió, ¿verdad? Sí. Durante la gestión pasada. ¿Cómo siguió allí el debate que había de alguna manera empezado un debate respecto de las implicancias del acuerdo con la Unión Europea y de la relación también con Brasil? Bueno, ese es el otro gran tema que se viene. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur a mí me parece trascendental. Es un antes y un después de la vida en Argentina, de la vida económica de la Argentina, porque Argentina tiene tratados de libre comercio similares con el 4% del PBI mundial. Debe ser uno de los países más cerrados y con menos acuerdos de este tipo. Y eso tiene un costo enorme. No hay más que ver el caso de Chile, que con gobiernos de derecha, de izquierda, lo que sea, es el país más abierto, y cuando uno toma los índices económicos es el país de la región que más ha progresado, tanto en términos de crecimiento del PBI como en disminución de la cantidad de pobres. La Argentina tiene que ir a este acuerdo, hay una voluntad política muy clara, no solo de Argentina, también de Brasil, que es claramente el país más grande y más importante de la región, del presidente Lula. Hay que aprovechar, hay una ventana de oportunidades entre la presidencia argentina del primer semestre del Mercosur y el segundo semestre que va a estar a cargo de Brasil. De manera que eso hay que tratarlo urgentemente, y yo espero que las fuerzas políticas estén a la altura del desafío, que no se opongan
por cuestiones de que no queremos que salga, porque sería un triunfo de Milei en el año electoral o razonamientos mezquinos de este tipo. Espero que haya el apoyo no me lo espero del trotskismo y quizás tampoco de los ultrakirchneristas, pero espero que el resto de las fuerzas políticas tengan racionalidad. Es un acuerdo extraordinariamente conveniente para la Argentina, no pone en dificultad inmediata a ningún sector, hay plazos de hasta 10 y 15 años para adaptarlos, hay fondos de la propia Unión Europea que van a colaborar con la actualización y modernización de los sectores industriales, sobre todo, que necesitan esto, y no se puede seguir con un esquema en lo que toda la Argentina financia una industria jurásica, atrasada tecnológicamente. Necesitamos que se mantengan esos puestos de trabajo, pero que se produzca en condiciones competitivas. Y en ese sentido el acuerdo es lo mejor que le puede pasar al país. Y diputado, en su experiencia y su conocimiento también por las relaciones exteriores, ¿qué impacto cree que le va a generar a la Argentina las modificaciones arancelarias de Estados Unidos, más allá de lo que nos contaba de las posibilidades de modificar también dentro del Mercosur? ¿Hay impacto, no impacto? ¿El nuevo esquema, digamos, mundial? Noticia en desarrollo. Claro. Noticia en desarrollo. Es difícil. Está el chiste ese que dice que a un no sé qué gobernante chino le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa y dijo que habían pasado solamente 200 años, que era muy temprano para hacer un juicio. Acá estamos en el medio, es una noticia en desarrollo. Yo estoy en contra de las guerras tarifarias, no me parece, estoy de acuerdo con la política que tiene el gobierno nacional de apertura y de comercio lo más libre posible. Por supuesto, Argentina tiene que lograr esto negociando con las contrapartes, debe ser mutuo y simultáneo, pero estoy seguro que el comercio internacional mejora la productividad, mejora la especialización, permite modernizarse y hace que el país solucione su principal problema de pobreza, que es la falta de productividad de la economía argentina, que está estancada desde hace décadas. Así que en eso no hay mucho que decir. Me parece bien eso, me parece que hay que firmar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, hay que ir rápido. Si se firma eso, hay también el acuerdo con el EFTA, que también son países europeos importantes. Ir a un 0-0 de aranceles con Estados Unidos en productos específicos como se está haciendo, me parece otro paso adelante. Y ojalá eso sea el comienzo también de una zona de libre comercio en toda la región. Yo estoy sugiriendo que la Argentina debería iniciar negociaciones también, el Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones. Que ahí debe haber también una cooperación que tenga escala regional en toda Sudamérica. Bueno, agenda importante e interesante, también desde el punto de vista internacional aquí en el Congreso Nacional. Fernando, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara Baja. Esta semana también, el día miércoles, como les venimos anunciando y comentando en los últimos días, hay sesión informativa, en este caso del jefe de gabinete, a las 14:30, más de 4.000 preguntas, la mitad de ellas vinculadas obviamente al rumbo económico, recordando que no hay presupuesto en la Argentina, se retiró el debate presupuestario en octubre del año pasado, así que todos los parámetros que tienen que ver con el desarrollo y el plan económico del gobierno, obviamente se trasladan al jefe de gabinete, ¿no? Claro. Que ya está preparando su informe, mañana se va a empezar a dar a conocer algunos de esos detalles, pero sí lo importante es que va a haber muchas preguntas sobre el plan económico, sobre la cuestión de Libra, del caso Libra también, menos de las que se esperan, porque la otra semana hay interpelación de Francos también. Sí, después, antes de irnos a la pausa, o después de la pausa, vamos a tener algunos detalles de preguntas que se le han enviado al jefe de gabinete y las respuestas que se esperan por escrito ya a partir de mañana. Vamos a la pausa, volvemos en instantes, seguimos en Pasos Perdidos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Último bloque ya en Pasos Perdidos, palpitando toda una actividad de la semana que tiene que ver con comisiones, principalmente comisiones que tienen que ver con grupos de amistad, lo que decíamos más temprano con los títulos Legislación del Trabajo a las 11. Van a estar recibiendo especialistas y asociaciones sindicales y empresarias que la semana pasada no pudieron reunirse, en definitiva muy pocos llegaron porque había una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso de la CGT anticipando el paro como medida de reclamo por la situación de los saberes jubilatorios. 12:30, Salud Pública y Acción Social. Ahora vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Luego la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, también a las 14 horas, van a estar hablando de distintas actividades que tienen que ver con la tecnología en Argentina. Van a haber referentes. Hubo esta semana, el fin de semana, una feria en Capital Federal sobre la ciencia, donde distintos exponentes de los organismos científicos argentinos estuvieron dando cuenta del impacto que tiene justamente el desarrollo científico técnico en el país. A las 16 la Comisión de Defensa Nacional con algunos proyectos de resolución y luego para cerrar el día de mañana, martes, va a ser el día de la reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Indonesia, donde se van a estar definiendo sus autoridades. Bueno, importantes días mañana para las comisiones. Se espera también, repetimos, que se firme la resolución de los integrantes de la comisión investigadora. El 23 empieza a trabajar esta comisión, va a tener su primera reunión ya de conformación de la misma en la elección de autoridades. Y Aman, vos adelantabas, mañana la Comisión de Salud tiene una reunión informativa con especialistas, con gente vinculada a la ciencia, a la tecnología, y Meli tiene toda esa información. Exactamente. Sí, así es. Bueno, vamos a conversar un poquito de estos proyectos que se están debatiendo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
más conocida siempre como Comisión de Salud, donde están aquellos diputados también muchas veces integrantes de ellos que, bueno, son profesionales justamente, ¿no? Son médicos, como es el caso de Pablo Yedlin, quien es quien la preside a esta comisión, que mañana se va a estar reuniendo a las 12:30 aquí en el anexo de la Cámara Baja. Entre algunos de los invitados que van a venir representantes de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Medicina, de la Alianza Argentina de Pacientes, también de la ANMAT y otras entidades e instituciones que van a estar, dando su parecer acerca de este debate que tiene que ver con la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, sobre el cual hay cuatro proyectos sobre la mesa que forman parte también de, diferentes bloques. Están presentados por el diputado Carlos Cisneros de Unión por la Patria. También ahí tenemos sus rostros, no vamos solo a mencionarlos, sino a verlos en pantalla. Tenemos dos diputados de Unión por la Patria, uno es Carlos Cisneros y el otro Daniel Goyán. Daniel Goyán, también de profesión médico, está detrás de este proyecto ya hace un largo tiempo. Tenemos a Martín Maquieira del PRO, que lo que hace es replicar una iniciativa que en su momento presentó el senador jujeño de la UCR, Mario Fiat, que también presidía la Comisión de Salud durante el periodo anterior y que también es médico. Y tenemos a Mónica Fein de Encuentro Federal. Estos son los 4 diputados autores de proyectos que van en este sentido, que lo que buscan de alguna manera, el objetivo de esta agencia sería institucionalizar el estudio y la evaluación de las tecnologías de salud. Cuando hablamos de tecnologías de salud, nos estamos refiriendo a los medicamentos, productos médicos, procedimientos quirúrgicos o procedimientos destinados a la prevención, a la rehabilitación y también al tratamiento de las enfermedades. Como decía, el objetivo de, darle un mayor rango a este área tiene que ver con, de alguna manera, jerarquizar lo que hoy existe, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En este caso, convertirla ya sea en un instituto o en una agencia. Por eso allí vemos las diferencias en sus siglas, ¿no? Del nombre que cada uno propone, pero sería un organismo descentralizado. La mayoría de los proyectos hablan dentro del ámbito del Ministerio de Salud. Otra de las funciones que tendría justamente este organismo sería garantizar el acceso a los medicamentos de alto precio. Esto sobre todo es uno de los aspectos que remarca muy puntualmente el proyecto de Daniel Goyán, que de lo que habla es que, estos medicamentos de alto costo, que justamente son los que se utilizan para enfermedades como el cáncer o las llamadas enfermedades poco frecuentes, tiene que ver con que lo que plantea el diputado, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es que estos medicamentos no son cualquier mercancía como para que se rijan de acuerdo a la oferta y la demanda, cuando el acceder a esos medicamentos en realidad lo que implica es que está en juego la vida o la muerte de una persona, y que hoy diferentes países están regulando justamente este tema, porque, frente a los precios abusivos que muchas veces se dan para disminuir de alguna manera el impacto que tiene sobre el financiamiento de los sistemas de salud y, garantizar también que las personas puedan tener la cobertura justamente de estos remedios. Después también este organismo descentralizado lo que haría es basarse justamente en el estudio de los instrumentos y procedimientos médicos. Esto a lo que hace es que justamente esta agencia pueda realizar estudios y evaluaciones que de alguna manera sirvan para que en la toma de decisiones haya evidencia científica. La toma de decisiones que después tiene que implementar justamente el Ministerio de Salud de la Nación o los Ministerios de Salud de las provincias, ¿no? Hubiera sido otra la historia también si hubiéramos tenido, por ejemplo, una agencia de este tipo durante la pandemia. El otro día escuchaba a una de las especialistas
que durante la cuarentena era muy entrevistada en la televisión y reconocía, admitía que la cuarentena sí había sido larga, pero que en ese momento eso no se sabía, no se sabía que estaban haciendo una extensión demasiado larga. Y bueno, si hubiera estado la agencia, justamente que lo que busca es evaluar y medir el impacto de todas las medidas. Ahora vamos a repasar en otra de las placas que tengan impacto justamente social. También lo que se propone, que entre sus funciones deberá evaluar y determinar el uso apropiado, la oportunidad y el modo de incorporación de medicamentos y de procedimientos para su financiamiento y o cobertura. En este sentido también algunas de las iniciativas lo que plantean es que esta agencia tendría un rol importante en la intervención en procesos judiciales, cuando muchas veces los pacientes presentan amparos ante la justicia, valga la redundancia, frente a medicamentos o coberturas a las que no pueden acceder a través de sus obras sociales. Y lo que sucede es que también esto suele de alguna manera resolverse de una manera u otra dependiendo de la provincia, ¿no? Donde esto suceda, donde esto ocurra. Y lo que plantean en alguno de los fundamentos estos diputados es que esto no puede pasar, que tiene que haber una política nacional que tienda a romper con esta fragmentación en los subsistemas de salud, más allá de que esta agencia no vendría a quitar las facultades que hoy por hoy tienen las provincias en materia de salud, ¿no? Bueno, y tenemos también otra placa más que nos dice que además esta agencia, este organismo, podría elevar recomendaciones, promover la investigación científica, analizar impactos médico, económico y social e impulsar redes de información y capacitación, entre muchas otras atribuciones que tendría este organismo, del cual toma como modelo algunos ejemplos que ya existen, porque esto también es lo que señalan los legisladores en los fundamentos, que por ejemplo hay agencias de este tipo similares de evaluación de las tecnologías de la salud en España, en Reino Unido, en Colombia, en Uruguay, en México, entre otros países que han avanzado, en este sentido, ¿no? También darle este rol de que pueda, de alguna manera, tener informes vinculantes para las provincias que adhieran a esta ley y que, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la salud, pueda ser una política nacional un poco más unificada, contando con la experiencia de especialistas que conformen justamente esta institución. Hay artículos que hablan del presupuesto, de las funciones y de cómo se tiene que conformar también el directorio. Justamente, como vemos acá, que hay, por ejemplo, dos bloques que son bastante opuestos, como Unión por la Patria y el PRO, que presentan estas propuestas. Martín Maquieira lo que señala es que más allá de que hay algunas diferencias en torno a cuántas personas estarían en el directorio, cuántas personas conformarían parte de esta agencia o de este instituto, hay un consenso generalizado en que se necesita de un área y de jerarquizar lo que hoy hace la comisión, jerarquizarlo dentro del Ministerio de Salud a este organismo de evaluación sanitaria. Perfecto. A esto igual le falta todo el debate de la Comisión de Presupuesto. Están avanzando en la Comisión de Salud y Acción Social. Fue uno de los primeros lugares donde esto se empezó a poner en juego, como decía Meli, con varios proyectos de diferentes diputados. Algo similar a lo que están haciendo quienes conducen esta comisión, que son de la oposición, con la declaración de emergencia en discapacidad. Avanzan por las comisiones donde tienen afinidad, los presidentes de las distintas bancadas y de las distintas comisiones. En este caso son dos comisiones, tanto la de discapacidad como la de Acción Social y Salud Pública, en manos de Unión por la Patria, así que les es más fácil acordar. Claro. Y luego tuvieron que emplazar a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí. Esta agencia que recién están comenzando con su derrotero, digamos, de análisis y de puesta en común del debate,
también va hacia ese rumbo, ¿no? Porque está conducida por Pablo Yelin, como decías, opositor y miembro de Unión por la Patria. Así que es muy probable que si sacan dictamen, no es lo que se espera para mañana, pero sí en las próximas semanas, luego pase a presupuesto y si no lo toma presupuesto porque está con otras actividades, habrá seguramente una decisión ahí de los distintos bloques porque en el debate participan todos los bloques opositores, no solamente Unión por la Patria que lleva adelante la comisión, ¿no? No, seguramente, y sin lugar a dudas podría terminar esa situación como está sucediendo con otras comisiones. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Llegar una propuesta al recinto, un pedido de emplazamiento, es decir, ponerle fecha, ponerle día, ponerle hora a la Comisión de Presupuestos para que discute ese proyecto. Exactamente. Y lo que va a pasar también esta semana, antes del feriado largo de Semana Santa, que el jueves es día no laborable para la Administración Pública Nacional en general, el Congreso está dentro de esa actividad, así que es muy probable que no haya ningún tipo de actividad ni jueves ni viernes. Va a haber una reunión muy importante, una sesión muy importante, porque es la primera sesión informativa que da el jefe de gabinete. El artículo 101 de la Constitución, Meli, dice que tiene que presentarse todos los meses, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, una vez en cada una de las cámaras. De las cámaras, de los cuerpos, Sí, ¿no? así es. Habla justamente de un informe mensual por parte del ministro coordinador, como también se lo llama en la Constitución, y dice que esto es... lo dispuesto en el artículo 101 no va en detrimento de lo dispuesto por el artículo 71, que es el que habla justamente de la interpelación. Es decir que, bueno, son dos instancias totalmente distintas, por eso vamos a ver que este miércoles se va a dar la sesión informativa que ya estaba prevista para el mes de abril, que primeramente pensábamos que iba a ocurrir después de Semana Santa. El oficialismo adelanta esta convocatoria antes de que se apruebe la interpelación y luego se aprueba la interpelación también, así que en menos de una semana vamos a tener 2 veces al ministro Francos, con una oposición que va a evaluar también su presencia dentro del recinto porque no quiere justamente que se diluya el tema Libra, por el cual le van a hacer las consultas específicas el próximo 22 de abril. Claro. Exactamente. Bueno, y a ver, prácticamente asegurada la presencia del ministro en las 2 fechas, el miércoles y el 22. Es una incógnita respecto a los otros funcionarios que están citados, los otros 3 funcionarios citados por el Parlamento Nacional en lo que tiene que ver con los mecanismos de interpelación, bien como decía Meli, para la próxima semana. Pero bueno, vayamos a este miércoles. 4.000 preguntas. Son las que le han enviado al jefe de gabinete. El 23 de marzo fue el último día que podían enviar las preguntas justamente los diputados y a partir de ahí recopilan todo lo que ha sido enviado, se analizan y se ponen también en común, muchas se repiten por son distintos bloques. A partir de que se repiten muchas preguntas, se han reacomodado, quedaron en total 2.471 respuestas o preguntas que van a tener sus respuestas por parte del jefe de gabinete. Quedaron 1.600 que estaban repetidas en el mismo sentido, apuntaban al mismo tema o eran preguntas muy similares sobre áreas de gobierno determinadas. La marcha del gobierno, por un lado, y también se habilitó puntualmente el caso Libra. Exacto, pero hay una cantidad, vos tenés detallado qué preguntas más o menos fueron mandando. Lo que podríamos decir es, las preguntas vinculadas con el Ministerio de Capital Humano, recordemos, es el ministerio que tiene la mayor cantidad de, digamos, de funciones dentro del Estado, porque ha nucleado varios ministerios. Hay 354 preguntas. Sobre política económica, específicamente del Banco Central de la República Argentina, hay 37 consultas. Preguntas vinculadas con el Ministerio de Defensa, 94. Sobre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Federico Sturzenegger, 52 preguntas. Sobre el Ministerio de Economía, ahí son la mayor cantidad de preguntas. Y es donde va a tener que poner el mayor foco el jefe de gabinete. Estas preguntas son 832. Se deben sumar muchas más que se van a hacer seguramente en la presentación oral, digamos, que hacen los presidentes de los bloques o algunos miembros de los bloques, porque, como decíamos, el 23 de marzo cerró el envío de preguntas, se ha cambiado mucho la realidad en estos últimos
días, ¿no? Sobre Sí, todo desde claro. el viernes hasta hoy. Exactamente, no estaba el acuerdo con el fondo, que seguramente supuesto. más de dentro de esas 832 preguntas vinculadas al tema económico, debe estar planteado el tema del acuerdo con el fondo y de qué manera se iba a hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, el 23 de marzo todavía no había sido la sesión donde se aprobó el decreto que habilitaba al Gobierno No, claro. Nacional a firmar el acuerdo, ¿no? Que es lo que habilitó en definitiva lo que sucedió el viernes. Así que son preguntas de hace un mes atrás, por eso vamos a ver algunas intervenciones que no están dentro de este esquema ya previsto, que es la manera en que pueden ordenar el mecanismo de la sesión, ¿no? Bueno, hay preguntas específicamente sobre el caso Libra. Hay 73 preguntas sobre el caso Libra. Después de haber hecho, había muchas más, se hizo un tamiz, se buscó que no se repitan. 73 preguntas que van a ser las primeras 73 que va a responder el Gobierno Nacional por intermedio del jefe de gabinete el día miércoles. Y posteriormente el 22 va a ser otra jornada ya únicamente para el caso Libra. Y seguramente muchas de las cosas que se contesten este miércoles, primero va a haber un informe del jefe de gabinete, después los distintos bloques van a hacer énfasis en algunos aspectos de las preguntas que no le han quedado del todo respondidas. No van a ser las mismas que se van a hacer el 22, ¿no? Claro. Después Claro. va a profundizarse un poco más en esa línea. Sí, probablemente el 22, pienso, se repitan algunas de las más de 100 Que se mandaron. enviaron por el pedido de informes que se aprobó también en la sesión del pasado 8 de También, abril. claro. Recordemos que se aprobaron 3 cuestiones: la creación de la comisión investigadora, la interpelación de los funcionarios y también un pedido de informes que era muy largo, muy extenso, que tiene que responder el Poder Ejecutivo Claro. por escrito, separado de lo que es el informe de gestión de francos. Claro, y que seguramente el 22 va a estar respondiendo oralmente y ampliando lo que son, digamos, el informe que le ha pedido la Cámara, el Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo. Bueno, después hay otras aristas vinculadas o preguntas vinculadas con tareas exclusivas de la Jefatura de Gabinete en función ejecutiva, y 115. Respecto al tema de sus facultades como Ministerio del Interior, hay 138. Al Ministerio de Justicia hay 113 preguntas. Puntualmente a la Presidencia hay 78 preguntas. Al Ministerio de Relaciones Exteriores hay 90. Al Ministerio de Salud, 303 preguntas. Y al Ministerio de Seguridad hay 192 preguntas. De ahí hacen un total 2.471 preguntas las que el Congreso le ha enviado al jefe de gabinete. Son las que va a responder. El informe por escrito estaría mañana. Sí. Ya con el link directamente enviado a cada uno de los diputados nacionales. Sí, lo que se hace es responder las preguntas, están ubicadas por bloque las preguntas Así es. y se pueden seguir de esa manera también, y va a haber algunas donde se remiten ahí extensos párrafos que se copian de la respuesta que ha dado cada uno de los ministerios y algunas que se remiten directamente a los informes de cada una de las carteras. Y a partir de ahí los diputados van a pedir una ampliación o no de esas respuestas, más allá de poder generar nuevas preguntas en el recinto de la Cámara de Diputados. La sesión va a comenzar con un informe que va a dar el jefe de gabinete, y a partir de ahí empezarán ya las preguntas y respuestas con el jefe de gabinete. Bueno, eso lo contamos mañana. Quiero solamente decirles que hay 25 expositores en la Comisión de Legislación del Trabajo, entre cátedras de abogacía, asociaciones de abogados y otros especialistas. Va a estar Facundo Moyano, un diputado de mandato cumplido. También va a estar diferentes referentes de asociaciones. Así que vamos a tener mucha información mañana y muchos expositores que no pudieron estar la semana pasada. Meli, muchas gracias por esta síntesis que nos hiciste y este acompañamiento del día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos. Fer, Muy llegamos bien. al final. Llegamos al final, nos vamos a reencontrar mañana ya con el trabajo de las comisiones, ya esperando al jefe de gabinete el próximo día miércoles, punto final para Pasos Perdidos del día de hoy. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, nos reencontramos. Adiós.